rostros y vamos a pedir al Señor que nos guíe y los ilumine para escuchar su santa palabra. Vamos a orar. Padre, venimos a tu presencia esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos laves de nuestros pecados. Y, Señor, te pido que, como tu palabra es expuesta y abierta, Señor, también los oídos y los corazones de tus hijos sean abiertos. Santifícanos, exhórtanos, ilumínanos con tu palabra y permite, Señor, que podamos darte gloria en nuestro vivir. Aplica esta palabra a nuestro corazón, Señor. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias al capítulo 28 del libro de los Hechos, versos 16 y 17, para leer el pasaje que estaremos estudiando el día de hoy. Antes de leer el pasaje, quiero recordarles que esta tarde estaremos continuando con nuestra serie sistemática y exegética del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendito sea el Señor, ya estamos prontos a terminar el libro. Y esta tarde, más específicamente, una vez más, estaremos estudiando la segunda parte de la serie titulada Roma, el destino inmediato y predestinado. Si ya están en Hechos 28, 16, por favor lean el pasaje conmigo. Si todavía no están allá, entonces por favor escuchen atentos a la santa palabra de Dios. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a todos los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Amén. Amados, todos nosotros hasta cierto punto estamos familiarizados con la palabra esperanza. Todos hemos escuchado las palabras de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajos, etcétera, decir las palabras: tengo la esperanza de que todo saldrá bien. O la común y popular definición de la palabra esperanza es el resultado positivo, el resultado beneficioso de alguna situación. Y hermanos, hasta cierto punto yo estaría de acuerdo con esta definición. Atención a las palabras general de esta palabra esperanza. Pero los problemas y las diferencias comienzan a surgir cuando la obligación cristiana es definir la palabra esperanza de una perspectiva bíblica y teológica más que popular o común. No solo esto, sino que la diferencia más grande que existe se encuentra en esta pregunta: ¿quién o qué es la base de la esperanza? Para el mundo secular, aún para muchos que se hacen a ellos mismos llamar cristianos, su esperanza está puesta en cualquier cosa: trabajo, dinero, lo que sea. Pero para los verdaderos creyentes, la esperanza de los creyentes está puesta en Cristo y en las promesas de Dios mismo. Promesas que encontramos en las Escrituras solamente. Hay una historia que dice que hace algunos años el submarino S-4 fue chocado por otro barco y se hundió rápidamente. Toda la tripulación quedó atrapada en su prisión de la muerte dentro del submarino. Los barcos se apresuraron a la escena del desastre frente a la costa de Massachusetts. No sabemos qué ocurrió en el submarino hundido, pero podemos estar seguros de que los hombres que estaban allá adentro se aferraron valientemente a la vida a medida que el oxígeno se agotaba lentamente dentro del submarino. Un buzo colocó la oreja con su casco a un lado de la embarcación y escuchó algo que llamó su atención. Escuchó un sonido repetidamente.
Al escuchar el sonido se dio cuenta de que alguien estaba haciendo una pregunta en los puntos y sonidos de los códigos del código Morse. La pregunta llegó lentamente a los sonidos del código y la pregunta era esta: ¿hay alguna esperanza? Amados, al parecer este es el grito de toda la humanidad. Toda la humanidad tiene la esperanza en algo o en alguien. Hay alguna esperanza. Todos los seres humanos de alguna u otra forma tienen algún tipo de esperanza en alguien o en algo. Alguien dijo una vez que si pudieras convencer a una persona de que no había esperanza, esta persona maldeciría el día en que nació. Pero vuelvo a hacer la pregunta una vez más: ¿quién o qué es la base de la esperanza? A lo cual vuelvo a responder una vez más: para el mundo secular, aún para muchos que se hacen a ellos mismos llamar cristianos, su esperanza está expuesta en cualquier objeto, persona o circunstancia. Pero para los verdaderos creyentes, la esperanza de los verdaderos creyentes, no solamente verdaderos creyentes, sino maduros creyentes, su esperanza está puesta en Cristo y en Él solamente. Y en las promesas, una vez más, de Dios mismo, promesas que solo encontramos en las Escrituras. Y hermanos, estaremos hablando de estas cosas en los próximos 2 sermones. Escuché a Steve Lawson una vez que dijo que cuando estudiamos un pasaje y cuando leemos un pasaje, es como abrir la puerta de un estadio. No sabemos qué está dentro, pero abrimos la puerta y es un estadio inmenso. Y esto es lo que me encuentro en los pasajes que estudiamos. Abro la puerta del pasaje para estudiarlo y hay tanta información en él que es imposible para mí hacer un solo sermón. Y en los próximos 2 sermones estaremos hablando precisamente de la esperanza del cristiano. En el sermón de hoy particularmente estaremos viendo una vez más cómo el apóstol Pablo demuestra que la razón por la que está en Roma es por la esperanza de Israel, usando las mismas palabras del apóstol. Y para demostrar esto, el apóstol hace una convocatoria a los judíos de la ciudad de Roma para presentar su caso frente a ellos, para defender su caso y demostrar las razones de su arresto domiciliario, por así decirlo. Y quiero pedirles por favor que consideren conmigo el sermón de esta tarde en 2 puntos principales. El primer punto de este sermón lo encontramos en el verso 16 y la primera parte del verso 17. En este primer punto estaremos viendo la convocatoria que el apóstol Pablo hace a los líderes judíos en la ciudad de Roma. Y en el segundo punto, en la segunda parte del verso 17, estaremos estudiando la primera parte del discurso de Pablo frente a los judíos. Quiero de cualquier forma explicar y avisarles una vez más que esta última parte de esta serie de sermones estará dividida en 3 puntos principales en los versos 16 al 22. En otras palabras, en los versos 16 al 22 voy a hacer 3 puntos principales en 2 sermones. El primero de estos 3 puntos lo estaremos estudiando en el sermón de hoy, juntamente con la primera parte del segundo punto, y la semana entrante, primero Dios, estaremos estudiando la segunda parte del segundo punto y también el tercer punto principal, para de esta forma concluir con esta serie. Espero que haya quedado entendido lo que acabo de decir, porque podría ser algo confuso. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor déjenme saber. Es importante tener esto claro en mente para poder entender y tener una mejor comprensión del pasaje que estaremos estudiando hoy y la semana entrante. Y para comenzar con el primer punto de esta tarde, el cual es la convocatoria de Pablo a los líderes judíos, les pido que pongan especial atención a las palabras del verso 16. Este verso 16 nos da información de lo que sucedió después de que los misioneros llegaron a la ciudad de Roma. Recordemos que Roma es el destino inmediato y predestinado de los misioneros. Allí en el verso 16, Lucas nos dice que cuando llegaron a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. En este verso 16 encontramos información de un solo hecho.
explicado, por así decirlo, en dos formas. La primera de ellas es que Julio, el centurión, entregó los presos al prefecto militar, y la segunda es que a Pablo se le permitió vivir aparte. La pregunta que surge de inmediato es, ¿por qué Pablo no fue entregado al prefecto militar como todos los demás presos? O si hiciera esta pregunta de diferente forma, diría estas palabras: ¿por qué se le permitió a Pablo vivir aparte? Creo que esta pregunta es obvia de hacerse porque los prisioneros deben ser entregados al prefecto militar para que sean llevados a sus celdas para esperar el juicio frente al emperador. Pero para responder a la pregunta que hice antes, muchos intérpretes, comentaristas bíblicos, han respondido a esta pregunta desde la perspectiva histórica. Con la palabra histórica me refiero a que algunos comentaristas han hecho uso de la misma historia contemporánea y han encontrado en ella información la cual nos ha llevado a deducir que Pablo se le permitió vivir solo o aparte porque, una vez más, históricamente o contemporáneamente, esto era permitido a los presos, entre comillas, que no eran de mucho peligro. Ahora, la responsabilidad de todo intérprete bíblico es precisamente encontrar información histórica, contemporánea, entender el pasaje desde la perspectiva histórica y explicar el pasaje de la perspectiva contemporánea. Pero hermanos, esta no es la única herramienta que debe ser usada para la interpretación de algún pasaje. Para no entrar en mucho detalle sobre este tema, iré directo al punto. Este es que la tradición reformada también utiliza lo que se le conoce como el objetivo de la escritura. Este objetivo de la escritura significa que el intérprete debe ver todo el contexto teológico del texto en cuestión en relación con la teología general en todas las escrituras. En otras palabras, el estudio de la teología general de las escrituras, todo exegeta debe interpretar el texto de una perspectiva cristocéntrica. Por este motivo y por estas reglas de interpretación, creo que la razón por la que Pablo se le permitió vivir aparte es porque Pablo tenía un objetivo divino. Esto es el objetivo de Cristo. Este es, para ser más específico, llevar a Pablo a Roma para que predicara Pablo el evangelio en esa ciudad. Por eso se le permitió vivir a Pablo aparte. Amados, esto es lógico. Pensemos por un instante. ¿Cómo hubiera predicado abiertamente Pablo estando en la cárcel? Su alcance de predicación hubiera sido limitado a la cárcel, pero esa no era la idea del Señor. Nuestro Señor Jesucristo tenía un plan específico, plan que Él mismo, Cristo, hizo saber a Pablo desde Hechos 23:11. En otras palabras, hermanos, a Pablo se le permitió vivir aparte porque Pablo llevaba una misión divina, misión que nadie podría detener, misión que llegaría a su cumplimiento como lo vemos en el fin del estudio de este libro de los Hechos. Hermanos, estas palabras y acciones de este verso 16 demuestran la inocencia de Pablo, pero sobre todo, esta acción demuestra la mano soberana de Dios. Todos los presos fueron a la cárcel, pero Pablo se quedó en una casa por 2 años, custodiado por un soldado. Esto demuestra, hermanos, que el Señor cumplió lo que había dicho en Hechos 23:11, que llevaría a Pablo y allá lo usaría para predicar su nombre. El Señor usó medios aún difíciles. Un naufragio que duró 14 días, ni el sol ni la luna salieron. Una mordedura de serpiente. Pero el Señor cumplió lo que había dicho. Ahora, la primera parte del verso 17 nos da información de qué fue lo primero que hizo Pablo al llegar a Roma. Recordemos que, como ya mencioné en 2 ocasiones, la razón principal por la que Pablo es llevado a Roma por el Señor Jesús mismo es para que predique su palabra en ese lugar. Y vean esto en el verso 17, las acciones obedientes del apóstol. 3 días después de haber llegado a Roma, convocó a los principales de los judíos. Al principio del verso 17.
Ahora, notemos que Pablo fue quien mandó llamar a los hombres principales de los judíos. ¿Se dan cuenta de eso? Esto, hermanos, tiene una explicación lógica. El apóstol Pablo está en arresto domiciliario, por así decirlo. El apóstol en este momento no tiene la facilidad de ir a la sinagoga a predicar a Cristo allá, como lo ha hecho Pablo en todos los lugares donde ha ido. Es por eso que les llama a su casa, que vengan para predicarles el evangelio en su casa. Pero amados, una vez más, es aquí donde vemos la mano soberana y el plan perfecto de Cristo. Pablo no puede ir a la sinagoga a predicar, pero el Señor usa a los soldados romanos para que le permitieran a Pablo vivir en una casa independientemente y así llamar a los judíos a que vengan a él y ahí les predicará a Cristo, al Salvador prometido en las páginas del Antiguo Testamento. Pero notemos también que los versos 14 y 15 que estudiamos la semana pasada, Lucas nos hace saber que hay hermanos en los alrededores o cerca de Roma y aún en la misma ciudad de Roma. Esto vimos la semana pasada, hace 2 semanas. Como lo mencioné hace 2 semanas, por las palabras de la carta a los romanos solamente, podemos deducir que ya había en esa ciudad de Roma al menos 5 iglesias cristianas. Más aún, sin embargo, Lucas también nos dice que Pablo mandó llamar a los judíos. Notemos que Pablo no llegó a predicar a personas que ya eran creyentes. Esto es consistente con las mismas palabras del apóstol en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 13 al 16, respondiendo a los superapóstoles que estaban dudando y criticando del trabajo de Pablo. Ahí el apóstol les dice estas palabras: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no lo hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme a la fe de ustedes crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera agradecidos aún más por ustedes para predicar el evangelio aún en las regiones que están más allá de ustedes, para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Hermanos, en este pasaje específicamente en el verso 16, aquí en 2 de Corintios, capítulo 10, el apóstol hace claramente saber a los corintios que su intención, su llamado y su mandato, etcétera, es de predicar a Cristo en los lugares donde no se ha predicado a Cristo anteriormente. En otras palabras, para no gloriarse en el trabajo de otros hombres que ya han hecho para la gloria de Cristo. Amados, esto es lo que sucede aquí en Hechos 28, 17. El apóstol vino a la ciudad de Roma no a predicar a los creyentes, sino a los no creyentes, judíos y gentiles por igual, aunque empieza con los judíos. Aunque debemos tomar también en cuenta que después de que el apóstol corrige algunas cosas en la carta a los romanos, esto no es porque el apóstol haya estado trabajando en el trabajo de otros, sino fue con la intención del Espíritu Santo para darnos a nosotros las Sagradas Escrituras y aprender de ellas. Y el final de estas palabras del comienzo del verso 17 nos llevan al segundo punto del sermón de esta tarde. Y es aquí es donde pasaré más tiempo en el sermón de esta tarde. Vean la segunda parte del verso 17. Creo que este segundo punto debemos dividirlo en 5 declaraciones que el apóstol hizo frente a los judíos en su discurso frente a ellos. Y el día de hoy solamente veremos una declaración. La primera de estas 5 declaraciones la encontramos en la segunda parte del verso 17. Aquí en el verso 17, después de 3 días que el apóstol, lo más probable, descansó del viaje, encontró un lugar para rentar y vivir y acomodarse, para resolver a alguna persona en su casa, hace llamar a los principales judíos y les dice estas palabras: hermanos, sin haber hecho yo nada en contra de nuestro pueblo ni en contra de las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos de los romanos. En esta declaración el apóstol nos da mucha información.
Iremos paso a paso para poder entender esto correctamente y en el contexto propio. Lo primero que quiero que notemos es la inocencia que Pablo declara de sí mismo. Esto lo encontramos en las palabras: hermanos, sin haber hecho yo nada en contra de nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres. Notemos que en estas palabras la inocencia del apóstol es demostrada en dos diferentes aspectos. Número uno, en contra de Israel. En otras palabras, en contra de la gente, de los individuos descendientes de Israel. Y número dos, en contra de las tradiciones o costumbres de Israel. Para poder entender estas palabras de Pablo necesitamos regresar un poco en el tiempo, por así decirlo. Y quiero que recordemos que para esta fecha, me refiero en este momento, en el capítulo 28 que estamos estudiando, en el verso 17 de Hechos, el apóstol ya ha estado preso aproximadamente por 3 años. Desde el capítulo 21 al capítulo 28 son aproximadamente 3 años. Esto es desde su arresto en Jerusalén hasta la llegada a la ciudad de Roma. Y es en el capítulo 21, verso 28 más específicamente, que tenemos los cargos originales de los judíos en contra de Pablo. Allí en Jerusalén, cuando los judíos tomaron preso a Pablo, gritando, dijeron estas palabras: hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo y la ley de este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este santo lugar. Estas mismas acusaciones, hermanos, junto con otras y la modificación de las mismas acusaciones, fueron hechas por los judíos en contra de Pablo a través de 3 años en las cuales Pablo ha estado preso, una y otra vez y otra vez y otra vez. Si ponemos atención a las palabras de este verso 28 en el capítulo 21 de Hechos, Lucas nos detalla claramente las acusaciones. Estas son: número 1, Pablo enseña cosas contrarias a la ley de Dios y el templo. Número 2, Pablo ha profanado el templo y llevará griegos al mismo templo. Ahora, pongamos atención a la declaración de inocencia de Pablo aquí en Hechos 28:17. Pablo les dice a los judíos de Roma que él no ha hecho nada en contra de Israel ni en contra de las tradiciones de Israel. Esta defensa de Pablo es la misma que las acusaciones de Hechos 21:28 que acabo de hablar. Pablo nunca hizo nada en contra de Israel. Pablo nunca enseñó nada que fuera contrario a la ley de Dios. Pablo nunca hizo nada en contra de las tradiciones de los judíos. Lucas en este capítulo 21 de Hechos nos hace claramente saber que los judíos habían visto a Pablo caminando en la ciudad con Trófimo, un hombre griego. Los judíos vieron a Pablo caminando con un hombre griego e inventaron que Pablo había traído un hombre griego al templo judío, lo cual no era permitido. Esto, hermanos, contrastaría o sería una ofensa en contra de las tradiciones judías. Pero Pablo aquí en este verso 17 del capítulo 28 se declara inocente de todos estos cargos. Ahora no tengo que comprobar esto, ya lo hemos comprobado a través de estos 6 capítulos de Hechos. Tal y como lo hizo frente a los hombres del Sanedrín en Jerusalén, tal y como lo hizo frente a Claudio, tal y como lo hizo frente a Félix, tal y como lo hizo frente a Festo, y tal como lo hizo entre el rey Agripa. Aquí una vez más el apóstol está demostrando su inocencia con esta declaración: hermanos, sin haber hecho yo nada en contra de nuestro pueblo ni en contra de las tradiciones de nuestros padres. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo soy inocente. Pero hermanos, simplemente basta ver el contexto de las palabras que estamos leyendo para darnos cuenta de que Pablo era inocente. ¿A qué me refiero con esto? Podrían ustedes preguntarse. Una vez más, yo no estoy tratando de convencerlos a ustedes de que Pablo era inocente. Ustedes ya saben eso y no tienen ninguna duda de eso. Hermanos, lo que estoy diciendo es que el simple hecho de que Pablo está viviendo aparte por sí mismo, rentando una casa, no estando preso, grita fuertemente la inocencia del apóstol. El mismo apóstol dice en este verso: sin haber hecho nada. Este vivir aparte del que leemos en el verso 16 es la prueba misma de la inocencia del apóstol.
Aun cuando Pablo se le haya permitido vivir aparte porque no era un preso de peligro o porque haya hecho muchos amigos, soldados que le estaban agradecidos por haberles salvado la vida, o más bien, como ya lo establecimos anteriormente, porque la mano soberana de Dios ordenó que viviera solo para que predicara el evangelio. Sea cual sea la posición que tomemos, todas nos llevan al mismo lugar. Este es que el gobierno de Roma no consideraba al apóstol como culpable o un criminal sentenciado. Los hombres que fueron entregados al prefecto militar eran hombres que ya iban solo a recibir su condena. El apóstol nunca fue condenado. Es más, para los ojos de los gobernantes romanos, Pablo era inocente. Amados, una vez más, el simple hecho de que Pablo vivía aparte es muestra clara de su inocencia. Hermanos, lo que estoy diciendo es que estas primeras palabras de Pablo a los líderes judíos de Roma son de suma importancia. Son de suma importancia por muchas razones. Número uno, una persona que tiene fama no muy buena no tiene credibilidad. Número dos, una persona quien ha tenido problemas comprobados o culpabilidad con cierto grupo de personas no tendrá mucha esperanza de ser escuchado. Aquí Pablo está demostrando a los judíos que él es inocente de cualquier cosa que se pudo haber dicho o cualquier forma que se haya creado acerca de él. Cualquier fama, perdón. Usando las mismas palabras de Pablo aquí en el verso 17, él no tuvo ningún cargo en contra de los hombres de Israel. Pablo tuvo suficiente evidencia para haber presentado cargos en contra de ellos por haberlo golpeado en el Sanedrín sin alguna razón, mas aún sin embargo no lo hizo. No solo eso, sino que Pablo nunca hizo nada que fuera contrario a las costumbres o tradiciones judías. Al contrario, el apóstol mismo citó el pasaje de Éxodo 22-28 cuando el sumo sacerdote ordenó que lo golpearan en la boca. Pablo, al citar el pasaje de Éxodo 22, está demostrando que él no quebraría por ninguna razón las costumbres judías o la misma ley de Dios. Antes de ir a la segunda declaración, la cual veremos la próxima semana, frente a los judíos, quiero que pongamos atención a las palabras del apóstol al final del verso 17. Ahí Pablo nos dice: desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Amados, ya hablé en el capítulo 21 de este libro de los Hechos, específicamente en el verso 11, sobre las palabras que dijo el profeta Ágabo en aquella ocasión. Ágabo vino a donde estaban los misioneros y ahí pronunció estas palabras proféticas. Así dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Ahora, digo que ya hablé sobre esto no solo porque estudiamos este pasaje en ese tiempo, sino porque también nos lleva a revisar una vez más la interpretación continuista. Con esta palabra continuista me refiero específicamente al grupo conocido como los abiertos o interesados pero cuidadosos. Al grupo que también son conocidos como la tercera ola carismática, o que también son conocidos como continuistas reformados. A lo cual yo digo, son continuistas pero no son reformados. Este grupo dice, cree y predica y enseña que el profeta Ágabo estaba equivocado en la profecía que pronunció en el capítulo 21 de este libro de los Hechos. Escuchen las palabras de un continuista de la tercera ola de nombre Sam Storms, hablando sobre la profecía y sobre todo este pasaje de Hechos 21, versos 10 y 11. Permítame, hermanos, de cualquier forma anticipar que si hay una persona que piensa que estoy usando las palabras de Sam Storms fuera de contexto, puedo enviarles los links donde leí esta información y enviarles los artículos para que ustedes puedan leerlos por ustedes mismos si he tenido sus palabras fuera de contexto. Esto es lo que Storms dice. En relación con el punto anterior, también debo mencionar que la advertencia profética en los labios de Storms, esto no fue una profecía, más bien una advertencia profética.
En relación con el punto anterior, también debo mencionar que la advertencia profética de Ágabo, aunque correcta al hablar de la persecución que Pablo sufriría si fuera a Jerusalén, estaba equivocado en 2 puntos, dice Storms. Número 1, fueron los romanos quienes mataron a Pablo y no los judíos. Y número 2, lejos de que los judíos entregaran a Pablo en manos de los gentiles, tuvo que ser rescatado por la fuerza de ellos. Aquellos quienes insisten que el don espiritual del Nuevo Testamento no es menos infalible que su contraparte del Antiguo Testamento se enfrentan a la explicación de esta mezcla de verdad y error, dice Storms. Hasta este punto, solo he escuchado que los continuistas estamos siendo demasiado pedantes o culpables de precisión. Storms continúa. Sin embargo, parece que los estrictos estándares aplicados bajo el Antiguo Testamento ahora se estiran convenientemente en el Nuevo Testamento bajo la presión de un pasaje que no se ajusta a la teoría del secesionismo. ¿No sería más bien que la profecía del Nuevo Testamento es en ocasiones falible y por lo tanto debe juzgarse cuidadosamente? Da varios pasajes, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses. Él continúa y dice: algunos se han opuesto a esta lectura e insisten que el informe de Pablo en Hechos 28:17 que estamos estudiando, de lo que sucedió en Hechos 21, es esencialmente el mismo profetizado por Ágabo. Pongan atención a estas palabras. Dice Storms: pero el punto de Pablo en Hechos 28:17 es simplemente que fue transferido de la custodia romana en Jerusalén a la custodia romana en Cesarea. En otras palabras, Hechos 28:17 es una descripción de su traslado, entre comillas, fuera de Jerusalén al sistema judicial romano de Cesarea, como se encuentra en Hechos 23. Y no una descripción de los eventos asociados con la mafia de la escena de Hechos 27 al 36. Y cierra con estas palabras: como señalé anteriormente, hay 2 elementos específicos en las palabras de Ágabo. Primero, los judíos en Jerusalén atarán al hombre que posee el cinturón. Y segundo, ellos, los judíos, lo entregarán en manos de los gentiles. En ambos casos, Ágabo estaba equivocado, dice Storms. De acuerdo con estas palabras de Storms, Ágabo estaba equivocado en la interpretación de la profecía. La pregunta es: ¿desde cuándo es la responsabilidad del profeta de interpretar la profecía que está hablando? Nunca ha sido el caso. Storms está asumiendo algo que no está en el texto. Esto es que el profeta tiene que tener la habilidad para entender lo que la profecía dice. Porque si no lo entiende, entonces puede estar equivocado. Pero esta mentalidad va en contra totalmente de las características bíblicas de la verdadera profecía. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:21 estas palabras: pues ninguna profecía fue dada jamás por el acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No era la responsabilidad del profeta interpretar la profecía de una forma correcta para no poder equivocarse. Más bien, la responsabilidad de un profeta era pronunciar las palabras que Dios había dicho. Ni más palabras, ni menos palabras, ni interpretar las palabras de Dios. O más bien, lo que está diciendo es que el Espíritu escribió un error en la Biblia. Porque al final de cuentas, el Espíritu fue el que escribió la Biblia. Si lo queremos ver a ese nivel de interpretación de sus palabras, al menos debemos entonces decir que el Espíritu permitió que se escribiera un error en la interpretación por parte del profeta. En otras palabras, es como si el Espíritu Santo dijera: oh, eso no fue lo que yo dije, pero de cualquier forma lo voy a escribir. Lo que quisiera saber es: ¿dónde en toda la Escritura, me refiero al todo consejo divino completo de Dios, encontramos palabras de otro profeta quien se equivocó o dijo un mensaje mal interpretado por Dios? Imagínense las palabras del profeta Jeremías diciendo estas palabras: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de sus cuartos, de sus casas y sus mesas, de sus cocinas. Le escribiré, entonces ya seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Y nosotros hoy en nuestros días leemos esa profecía y dijimos, Jeremías se equivocó. No es así. La responsabilidad del profeta es pronunciar las palabras de Dios, no interpretar las palabras de Dios. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Amados, esta horrenda explicación de este texto no es más que la manipulación del pasaje para que diga lo que estos intérpretes quieren que diga para defender su posición continuista. Storms está diciendo que el profeta Ágabo estaba equivocado. Dos cosas. Número uno, que los judíos atarían al hombre que poseyera el cinturón. Y número dos, que lo entregarían en las manos de los gentiles. Storms llega a esta conclusión no solo por el mismo estudio del texto, sino también por las palabras del verso 17, aquí en el capítulo 28 de Hechos que estamos estudiando el día de hoy. Storms dice que en este texto dice que el punto de Pablo en Hechos 28, 17 es simplemente que fue transferido de la custodia romana de Jerusalén a la custodia romana de Cesarea. En otras palabras, Hechos 28, 17 en su descripción es su traslado fuera de Jerusalén al sistema judicial romano en Cesarea, y no una descripción de los eventos asociados con la mafia en Hechos 21. En otras palabras, lo que Storms dice es que no fueron los judíos los que entregaron a Pablo a los romanos. Más bien, dice él, los romanos de Jerusalén entregaron preso a los romanos de Cesarea. Pero la pregunta que surge de las palabras de Storm es esta: ¿eso es lo que realmente dice el texto de Hechos 28, 17? Amados, yo diría que no dice eso. Yo diría que Storms está equivocado y no Ágabo. Si hemos puesto atención a las palabras de Pablo en estos dos versículos 16 y 17, Pablo había convocado a los hombres principales de Israel en Roma para predicarles a Cristo, como lo veremos más adelante. Pero antes de predicar el evangelio y las cosas concernientes al reino de Dios, el apóstol les da detalles de por qué está en la ciudad de Roma y por qué está bajo arresto domiciliario, por así decirlo. Pongamos atención al contexto y a las palabras del Pablo aquí en el verso 17. Cuando se reunieron, Pablo les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada en contra de nuestro pueblo ni en contra de las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos de los romanos. El contexto es este. Número uno, Pablo habla de los hombres principales de Israel, que hasta cierto punto representan a todo Israel. Número dos, Pablo habla de nuestro pueblo, referencia a ellos como judíos y él como judío. Número 3, Pablo habla sobre las tradiciones de los padres. Una vez más, esto es una referencia a los judíos, a Israel. Si fuéramos a entender las palabras del Pablo en este pasaje, en la interpretación de Storms, entonces el pasaje diría esto: hermanos, sin haber hecho yo nada en contra de nuestro pueblo ni en contra de las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado por los soldados romanos en manos de los romanos. El pasaje no dice eso. El contexto no dice eso. El contexto mismo y la mención de una y otra vez de Israel, de los padres, de las costumbres de los padres, nos hace saber que fueron los judíos quienes arrestaron a Pablo. Storms dice que este pasaje es una descripción del traslado de Pablo fuera de Jerusalén al sistema judicial romano, pero este pasaje de Hechos 28, 17 en ninguna parte dice que Pablo dijera las palabras fuera de Jerusalén. De hecho, el pasaje dice la palabra desde. Ahora, la connotación de esta palabra desde, ahí en el verso 17, denota un origen o el punto donde una acción procede. Esto significa que la descripción de los hechos aquí en Hechos 28, 17 es una descripción de lo que comenzó en Jerusalén con el arresto de Pablo y no una simple transacción de romanos a romanos. Una vez más, ninguna de esas palabras son pronunciadas por Pablo. El contexto es de los judíos y nadie más que los judíos. Ahora, si Pablo fue el que fue arrestado, ¿no sabría él mismo quién lo arrestó?
Hasta este momento hemos estudiado 3 grupos o individuos involucrados en estos hechos, el arresto de Pablo. Número 1, los judíos. Número 2, los romanos. Y número 3, Pablo mismo. Aquí en el mismo verso 18, Pablo dice que los romanos quisieron ponerlo en libertad. Si ellos no tienen nada en contra de Pablo, ¿por qué lo arrestaron entonces? Ellos mismos, los romanos, dijeron que los judíos lo arrestaron. Los judíos mismos dijeron que ellos lo arrestaron. Y aquí el pasaje, el mismo arrestado, está diciendo que los judíos lo arrestaron. Tal y como lo había dicho el profeta Ágabo. Amados, este pasaje que estudiamos el día de hoy, pudimos darnos cuenta, aún una vez más, de la mano soberana de Dios trayendo a Pablo a la ciudad de Roma, permitiéndole que viviera aparte con un soldado que lo custodiaba. Esto es obviamente soberanamente orquestado por Dios para que Pablo predicara en esa casa, como lo veremos al final del capítulo 28 y por consecuencia del libro de Hechos. Pero no solo vimos la mano soberana de Dios en todos estos hechos, sino también la obediencia de Pablo al mandato del Señor. El Señor Jesús habló a Pablo en Hechos 23:11 y le dijo estas palabras: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. En este pasaje del día de hoy, el apóstol Pablo está comenzando a ser obediente a las palabras que el Señor le había predicho aproximadamente hace 2 años. Y amados, quiero recordarles que las acciones obedientes de Pablo no son acciones que él tuviera por sí mismo o que nacieran de él, o que él mismo fuera la fuente de esos deseos. Más bien, el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, ayudaba a Pablo en todas sus acciones para que así se cumplieran los decretos divinos, usando a Pablo como instrumento. Y quiero recordarles, amados, esta tarde, que Dios soberanamente está en control de nuestras vidas. Cada uno de los detalles que suceden en nuestras vidas, Él está en control desde el cielo. Su voluntad se hace en el cielo como en la tierra. Y todas las cosas obran para bien para los que le aman. Esto significa, hermanos, que Dios está en control de todas las cosas y por lo tanto todo, hermanos, obra para bien para los que le aman, porque Él es el que controla todas las cosas. Si nosotros controláramos las cosas, ninguna de ellas obraría para bien para nosotros. Al contrario, si nosotros fuéramos los que controláramos las cosas con nuestras decisiones y libre albedrío, todo saldría mal y todo sería pecaminoso. Pero es Él quien controla todas las cosas, por lo tanto, todo obra para bien. Amados, esta tarde quiero exhortarles brevemente a que pidan al Señor que les dé su Santo Espíritu. Pidan al Señor que les bendiga y les ayude para que cuando el momento venga en nuestras vidas, para que seamos obedientes a la palabra del Señor, podamos ser obedientes como el apóstol Pablo, a quien fue dado el Santo Espíritu de Dios. Pidan al Señor para que les ayude a no pecar. Pidan al Señor para no poder poner otras actividades o aún personas antes que al Señor mismo. Pidan al Señor que les ayude para que cuando venga el momento que el Señor decida, nos use y estemos listos y sometidos totalmente a Él y a su voluntad, y que no pequemos desobedeciéndolo. Y amados, pidamos perdón si hemos desobedecido al Señor. Y recuerden que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, hemos visto, Señor, que el apóstol fue obediente al mandato que le diste de llevarlo a Roma, y que ahí predicara las cosas concernientes al reino y a tu Hijo Jesucristo. Padre, te pido en el nombre de Cristo que en el momento que tú nos llames y nos uses para tu gloria, podamos ser obedientes, Señor. No permitas, Señor, que seamos desobedientes a ti. Guíanos, ilumínanos
y danos el poder de tu Santo Espíritu para vencer la flojera, el miedo, terror, vergüenza, cualquier cosa, Señor, que nos ataque. Padre, prepáranos para ser fieles y obedientes a ti. Y Padre, te pido en el nombre de Cristo que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.